iniciar entonces, hablar acerca del arca de Noé. Y la Biblia dice que era un arca de madera y hay muchas especificaciones. En esa época, pues nunca había llovido, entonces era algo insólito. Y es por eso que tenemos un investigador, también historiador, para que nos dé un preámbulo. Él es el licenciado Javier Álvarez. Bienvenido. Hola, Milena. Buenas tardes. Son especificaciones concretas y lo que más llama la atención, el tiempo también de la construcción. 120 años. Buenas tardes, buenas noches, Milena. Felicitarte por el nuevo set, no lo había yo estrenado y gracias por la invitación. El arca de Noé, bueno, para mí es todo un simbolismo interesante porque hablar de eso es hablar de quién escribió el libro del Génesis. El libro del Génesis, los primeros 5 libros de la Biblia los escribió, se dice que es autoría de Moisés. Y eso sucedió aproximadamente hace 3200 años. Estamos en el año 2014, estamos hablando de 2000 más 1200 años. O sea, Moisés fue educado en la cultura egipcia y conocía perfectamente eso. Y el relato de Noé, que está en Génesis 6:9, es muy interesante porque plantea que existe la maldad del hombre, pero eso siempre ha sido así. La lucha entre el bien y el mal siempre ha sido como manifestada y sobre todo en el gran libro sagrado se va a manifestar evidentemente. Noé, el significado del nombre Noé es descanso, calma y paz. Y es un nombre que representa eso. Pero eso, si nos vamos nosotros dentro de un estado de conciencia que dentro de nosotros representa la calma y la paz. Y el arca, si le vemos un significado, aunque la parte histórica también es interesante, el arca sería como ese espacio, ese estado de la conciencia de nosotros donde encontramos a Dios. Lo que sucedió fue que a Noé se le encomendó que construyera una arca. Se dice que Noé vivió como 950 años, o sea, es increíble la cantidad de años. Y que la construcción del arca llevó 120 años y que al mismo tiempo la longitud o sea, el largo de la arca era 150 metros actualmente. Ahí se hablaban de codos, 30 metros de ancho y 15 metros de alto. Estamos hablando de Ahora, pero él no sabía lo que estaba construyendo, es que ese es el punto hoy porque nunca había llovido. No sabía, pero como... Entonces la gente por eso le decía que estaba loco. Lo interesante de esto, Milena, es que si hay gente que es mala, no va a pensar en algo bueno, siempre, al contrario. Entonces siempre van a criticar. Y de hecho hay algunas películas que en la actualidad están como sacando a colación lo del arca de Noé, Todopoderoso creo que se llama la película. Ahora, lo interesante de todo esto es que a él se le encomendó hacer el arca y que duró ese tiempo y que al mismo tiempo iban a ingresar los 3 hijos de él que son... interesante el significado de Sem, por ejemplo, Sem, Cam y Jafet. Sem lo que representa es la parte espiritual. Cam representa la parte física, el cuerpo físico, y Jafet representa el intelecto. Entonces ahí estamos hablando de un significado interesante porque Noé lo que está representando es cómo nosotros vamos a buscar a Dios en la calma. Y el que dure tanto tiempo, por ejemplo, que dure 40 días y 40 noches, lo que está significando es que cuando se nos vienen los problemas, muchas veces van a durar mucho tiempo y que nosotros debemos prepararnos para eso. Bueno, obviamente como el arca de Noé es un tema que está en la Biblia, precisamente en el Génesis, tenemos también a alguien que domina mucho esto, es predicador católico y él es Jimmy Carranza. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El arca de Noé me interesa tanto que dice que el hombre, que Dios se arrepintió de haber hecho la raza humana prácticamente, por la maldad de esa época. Yo no sé si estamos llegando a ese nivel de maldad hoy en día, pero por uno llegó esa puerta a poder seguir, obviamente, la humanidad, la historia de la humanidad. Sí, bueno, hay que entender que la perspectiva bíblica es un tanto distinta a la nuestra.
oía tras de cámaras que decía Javier que eso sucedió en el año 3200, algo así dijiste, ¿verdad? Pero la verdad es que eso se escribió 3000 años hace. Se escribió a partir de tradiciones antiquísimas, de relatos que fueron recopilados orales. Exacto, claro. Relatos orales que fueron recopilados y escritos en la Biblia o en el Antiguo Testamento hace 3014 años, si queremos dar una fecha aproximada. Eso quiere decir que no sabemos de cuándo datan la historicidad, si es que son históricos esos datos. Los exegetas católicos sostienen de que hasta el capítulo 12 del Génesis o del capítulo 12 en adelante podemos confiarnos un poquito de la historicidad de los relatos, porque hay registros dentro de la historia universal. Pero del capítulo 12 del Génesis para atrás no hay registros que respalden históricamente tales hechos. Que pudieron ser históricos, pues nadie sabe. Ahora, no nos interesa desde la perspectiva católica la historicidad como tal, si es cierto que existió el arca, que así no existió. Comprobarlo científicamente. No, algunos dicen que la han hallado en el Ararat. En el Monte Ararat, una tabla, un trozo que mide 37, 40 metros. Y 7, 8 de ancho. No tiene la dimensión del arca, porque el arca medía casi una cuadra. 100 y pico. Cuadra y media. Cuadra y media. Sí. Era la dimensión de longitud. Y entonces no podemos sostener de que eso es el arca, lo que han visto ahí. Puede haber sido un pedazo de madera, quién sabe de qué. Hay otros elementos que subyacen a la narración que tienen una cantidad enorme de elementos contradictorios de orden teológico. Imagínate Dios haciendo cosas perfectas. Ahí tenemos bellísimo. Sí. Sí. Tiene una altitud de 5.165 metros sobre el nivel. ¿Sí? Imagínate. ¿Te das cuenta? Ya el pico más alto. El pico más alto. Ahora, fíjate que lo que decía el relato bíblico, que Dios se arrepiente. Vemos un Dios que hizo todo perfecto y después se arrepiente. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Y se arrepintió muchas veces, porque luego le salió mal la Torre de Babel, que después vamos a hablar de... Le salió mal muchas cosas. Entonces, mi punto es, Milena, si los relatos bíblicos de la Torre de Babel históricamente fueron ciertas, entonces Dios tiene que respondernos muchas preguntas. Sí, no, es que el ser humano nunca terminará de entender a Dios. Sí, lo que pasa es que hay una especie porque actúa de forma que nosotros los humanos no podemos discernir realmente. Hay un antropomorfismo. Le damos a Dios forma humana, sentimientos humanos, pensamientos humanos. Dios es espíritu. No podemos igualarlo a nuestra esencia humana con errores, con arrepentimientos. ¿Te imaginas Dios arrepintiéndose de lo que hace? Lo que pasa que estoy de acuerdo en lo que decía Javier, hay una enorme cantidad de simbolismos que hay que sustraer de ese relato y que para los cristianos tienen eco en Jesucristo. Así es. Bueno, tenemos también más invitados hoy porque lo interesante es que cuando hablamos de esas dimensiones gigantescas, de que nunca había llovido, de cómo cómo quizás hizo Noé para poder escoger las parejas de los animales, o sea, es un todo, mientras todos en su pueblo, en su época, se burlaban de él y haberlo hecho con tal convicción que era lo correcto, hasta que se los comprobó prácticamente. Una historia preciosa, una historia bíblica preciosa. Tengo más invitados, se los presento al retornar, no nos cambien. La Biblia habla sobre ese mensaje del arca de Noé. Dios mandó a Noé que la construyera y la construyó por la fe, pues nunca había llovido, ¿verdad? Pero como él era de la familia obediente, familia que creía en Dios, construyó el arca, pero solo se salvó él y su familia. Los demás todos se ahogaron por desobedientes. Podía entrar a esa arca y se iba a salvar, pero la gente dudó y mejor rechazaron. Así estamos hoy en día también. Se les predica la palabra de Dios, pero la rechazan, ¿verdad? Entonces todos esos que rechazan la palabra, va a venir un momento que la van a desear, se van a lamentar, pero va a ser demasiado tarde. Bueno, el arca de Noé pienso yo que viene de la Biblia, de lo que nos habla Jesús, de Noé que hizo la barca para los animales, que venía el diluvio, la preparación de las personas para que fueran salvados.
y continuar con la generación que estamos hasta ahora. Gracias a la gente por colaborarnos en la calle y precisamente el tema de hoy, el arca de Noé, y lo interesante es que Noé no tenía los conocimientos ni las herramientas para construir ese proyecto del arca, del barco, si lo quieren llamar así, y Dios le fue proporcionando, le fue revelando los conocimientos, incluso las medidas, etcétera, para la construcción, que ya hablamos en el bloque anterior, que duró 120 años. Pero aquí lo irónico era un lugar desértico, apartadísimo de todo cuerpo de agua, no había un río, un mar, o algo, un lago, algo cerca. Entonces es por eso que Noé y su familia fue motivo de burla por 120 años. Ahora está con nosotros Francis. Hola. Hola, bienvenido. Upa, tan viejos amigos, él olvida mi nombre. No, es que mira, me pusieron Francis. Y usted no es Francis Alcobo. Es doble F. No, nada de cubo, nada de cuadrado. Bueno, Max Brannon, investigador, está con nosotros. Milena. El tema de hoy, vemos que también la gente tiene algo de conocimiento, ¿verdad? Que lo está incluso comparando hoy en día, hay mucha maldad también. En ese entonces había maldad en el mundo y era necesario limpiar. Bueno, la verdad es que el método de limpieza escogido por Dios es un poco drástico, ¿no te parece? Ahora, yo puedo ahorita, como suele decirse, es el que va a caer mal, ¿no? Pero hay un montón de incongruentes en la narración. Tú misma acabas de decir que era un desierto, si era un desierto y no había agua, ¿cómo es que había árboles para sacar la madera para construir el arca? En un desierto no hay árboles. ¿De qué madera fue que fue construida por acá? La otra cuestión es que no es un barco, supuestamente solo una caja, solo tiene medidas de largo, ancho y altura. Entonces el codo era la medida que se va desde el codo hasta el dedo corazón, hasta la punta de este dedo, este es el codo. Entonces por eso se puede calcular en metros. Entonces esa cuestión de que Dios le iba revelando la construcción a Noé, sus hijos, y es un poco complicada porque no solo es el hecho de no tener conocimiento de astilladores, ¿no? Sino el hecho de que... ¿Qué hacían si solo estaban construyendo el arca? ¿Quién sembraba? ¿Quién comía? ¿A qué hora se preocupaban de su supervivencia? No hay nada de eso. Por otra parte, no es original de la Biblia. El argumento del arca de Noé es más antiguo que la Biblia. Como bien decía nuestro querido amigo Javier, aquí el Pentateuco atribuido a Moisés no lo escribió Moisés, es mentira. Ese fue escrito después del regreso del cautiverio de Babilonia, donde Nabucodonosor había llevado unas familias para tenerlos como rehenes o como control para las rebeliones de Palestina. Y allí tenía a los jóvenes mezclados con otros jóvenes de otros lugares, ¿verdad? La historia de Daniel, por ejemplo, nos dice cabal que había un aula donde había jóvenes de otras nacionalidades, entonces los mitos se entremezclaron. Entonces hay un Noé... o sea, realmente estos famosos rollos no eran disponibilidad de la gente, eran historias que se relataban. Ahora, sí, pero... Así es que se pasaba de generación en generación. Pero el mito es babilónico, ¿verdad? Hay una versión sumeria y una acadia. Hay un Noé que se llama Sisutra y otro que se llama Utnapishtim. Está en la epopeya de Gilgamesh. Y entonces ahí los dioses Anu en Lil y Ea abrieron las compuertas del cielo. Tiene igual hasta el lanzamiento de un ave para ver si todo la misma historia, ¿verdad? Incluso en América tenemos un Noé precolombino acá. Hay la varios, historia, hay varios Noés, ¿me entiendes? No es eso Noé, el único Noé. Entonces, la cuestión de cómo pudieron construirlo solo ellos, la otra cuestión es no solo los animales, sino y cómo se alimentaban los animales. Entonces alguien quiso inventaron de que Dios les dio un adormecimiento a los animales para que no comieran todo eso, pero eso no está escrito en la Biblia. Atanasio Kirch, el jesuita del siglo XVII, dijo que llevaban 4.562 cabras para alimentar a los animales, pero eso es pura especulación. Ya se hizo un cálculo para un año, porque un año duró flotando el arca, no fueron 40 días y 40 noches. Hay dos versiones, la sacerdotal y la yavista tienen
Una dice que duró 61 días y la otra dice que 110 días. Pero el Génesis dice que fue en el año 600 de la vida de Noé que empezó, y las aguas se secaron en el año 601. O sea que en todo ese año que comieron los animales. Entonces ese tipo de cuestiones no tienen respuesta en la lógica, ¿verdad? Pero sí tienen respuesta, como lo han dicho bien los otros panelistas, en la simbología. La palabra arca es una caja que encierra, que guarda, el arca de valores. Ahorita está de moda aquí la frase arca del Estado. Estaba el arca de la Alianza, que era otra caja más pequeña. Caja, sí. Entonces allí se guarda un algo, que se protege de un algo. Ok, ahora también podrá ser que están estos relatos, como ustedes mencionaban, en otras mitologías, en otros libros sagrados, porque quizás sí puede ser que sí fueron llevándose de generación en generación. Incluso esto fue mucho antes, si no me equivoco, de la famosa Torre también de Babel, donde fueron dispersados con diferentes lenguas, etcétera, y quizás de ahí fue que cada quien pues siga su historia, digamos así. Max. No necesariamente tiene que provenir de la dispersión de la Torre de Babel. Yo sí creo, y no es cuestión de creencia, hay ya una investigación científica objetiva, universalmente adquirida por la arqueología, que al final de la última glaciación y de 2 glaciaciones anteriores, de las 8 grandes y 16 en total que han habido, hubo grandes oleadas de inundación sobre vastas extensiones del planeta. La Biblioteca Imperial de Ur, la de Nínive, la de Shapur, que son las que conservan el patrimonio cultural de los pueblos que ha citado Fancy, los sumerios, los acadios y los babilonios, han sido encontradas casi íntegras precisamente porque fueron sepultadas por capas de arcilla de hasta 15 metros de grueso. Y quien testificó eso primero fue Henry Winkelmann, el arqueólogo alemán que inauguró los estudios asiriológicos. Esta capa de 15 metros se extiende por todo lo que es la parte baja de Irak y de Siria, y llegó inclusive hasta las costas del Mediterráneo por el lado del Líbano. Esto no quiere decir que todo el mundo hubiera estado así, pero donde hubo un desastre de estas magnitudes pudo haberlo habido también en otras partes que fueran de baja altura en el planeta. Los indios Hopi, Navajo, los pueblos, es decir, los indios del suroeste bíblico bautista de los Estados Unidos, registran de historias antiguas anteriores a que llegaran los primeros misioneros protestantes que ellos también habían tenido una vasta inundación, y precisamente la razón por la que empezaron a construir estas ciudades enmuralladas, de donde sacaron el nombre de pueblos, que están metidas como en los grandes peñones del desierto americano, fue porque es la manera que encontraron de sobrevivir de este periodo aluvial que conoció la humanidad. El año pasado, como por octubre, leía yo en una revista de los Testigos de Jehová, pero como yo sé que son de divulgación, eso no me bastó, y me metí en la Enciclopedia Británica por internet. Cuando llega Diego de Ávila a la conquista de Nicaragua, le sale Nicaragua al paso, y uno de los jefes de Nicaragua le pregunta a los frailes españoles que iban con ellos que si ellos tenían noticia, porque al principio no hubo un intercambio de armas, al principio los indígenas lo recibieron bien, como en el caso de los padres fundadores en los Estados Unidos, que si tenían noticias que en otras partes del mundo, de la parte donde venían los españoles, había habido una gran inundación y que solamente un hombre con su familia había logrado salvar a sus animales. Yo recuerdo en vida de mi padre haber estado en el primer museo de Tikal, digo el primero porque donde hay zonas arqueológicas lo que normalmente hace la autoridad administradora del yacimiento es que cada 5 años o cada 7 va aumentando el museo, lo va mejorando con los hallazgos que se van encontrando en la zona para que lleguen más turistas, pero yo llegué al primero, que era el más primitivo. Había unas tallas en omóplato de mastodonte, encontrados precisamente en esa parte de la península de Yucatán. Y en esas tallas de mastodonte ya muy elaboradas y teñidas con tintura de la época, se veía un grupo familiar, obviamente indígena, premaya, en la técnica de dibujo que ellos tenían con glifos, en vastas balsas, con guajolotes, con guacamayos, con monos, con todos los animalitos de la época, sobreviviendo a una inundación que no necesariamente ya ha de haber sido esta del diluvio,
cuántas veces en un fuerte invierno uno de estos ríos... bajo el Lempo. Sí, va. Ahora, Pero y si será, Max, digamos, una hipótesis. Pues, tiene que haber tenido una base material suficientemente vasta para que el hombre bíblico y sus vecinos, aún los que los tenían capturados en el tiempo de la cautividad, hayan considerado aquello universal. Claro, pero la hipótesis es, digamos, para ampliarnos un poco más, porque si estamos hablando, esta es la zona de América, ¿será que este diluvio sí existió, pero Dios le dio indicaciones, por ejemplo, a las diferentes civilizaciones? Porque es imposible que una familia... Es que a eso quería llegar. A una familia, o sea, que vengamos todos de Noé, es decir, que... No sé, pues, si hubo una oleada por de las especies de cada continente, etcétera. Si hubo una oleada posglacial de inundaciones constreñidas en un breve periodo de tiempo, para que haya podido sobrevivir culturas enteras, tiene que haber habido muchos Noés por diferentes partes. Lo que pasa es que el que se registra con su nombre y una historia más o menos detallada es, en el caso del Noé bíblico, porque de su línea de descendencia viene a brotar finalmente David, luego Salomón y por último Jesucristo, que es como todo el héroe de la película para la civilización occidental. Los otros Noés a nosotros no nos importan mucho porque dieron origen o a otros grupos culturales o a otras religiones, o como en el caso de Enkidu, u otros héroes, pues a religiones y culturas que ya se extinguieron. Yo quisiera hacer unas matizaciones ahí. Creo que no es, si no aceptamos aquello de que una revelación de Dios directa, así como en el espejo a la hora de afeitarse, sino que por mecanismos naturales pudo haber tenido los conocimientos mínimamente necesarios para salvar, vaya, vamos a decir, no toda la flora o toda la fauna del planeta, pero sí la de una granja o la de su grupo tribal. Por esto, él no estaba realmente en el desierto. La zona que describe la Biblia, a la que pertenecía Noé, que era la zona de Harrán, en la época en la que esta inundación tiene que haber ocurrido, que es hacia el año 6000 antes de Cristo, todo eso era arbolado. Claro, entonces había llovido antes. Había llovido antes, claro. Todo eso arbolado, era muy arbolado y se han encontrado troncos fosilizados de ciprés, que es el kidrush, que habla la Biblia en los Midrash, es el mismo ciprés. Y la otra cosa es que Noé no tiene por qué haber vivido ahí siempre. Esa zona es circulada por dos ríos que hoy están bastante más asolvados que en aquella época. Se han encontrado restos de galeras romanas y griegas, que ya es decir bastante reciente, en el fondo del Tigris y el Éufrates, de 4 órdenes de remos. O sea que en una época precristiana todavía entraba el equivalente para aquella época de transatlánticos, ¿no? Entonces, él puede haber sido un hombre de puerto, de los puertos de mar de la civilización caldea. Lo que también la historia relata, Jimmy, que él y sus hijos fueron los que ayudaron, o sea que... Sí, obviamente no fue él solo. El relato bíblico te lo presenta tal cual, pero hay que entender de dónde data ese relato. Hay un género literario presente en la Biblia que se llama Midrash, que es la exageración de los relatos atribuidos a las divinidades para darle solvencia a lo que él está haciendo. Entonces, hay exageraciones que salen fuera, como decía Francis, de la lógica. Por ejemplo, le preguntaba a Max Brannon, ¿cuántas especies se han registrado en el mundo? Me decía alrededor de 23.000 especies. En esta época. En esta época, porque es una época que se están extinguiendo un montón. Sí. Exacto. Vertebradas. Solo vertebrados. 23.000 especies. Multipliquémoslo por 2 y van 2 de cada uno. Estamos hablando de 50.000 animales. Y solo en el estadio nuestro caben 40.000 especies. También a veces no se pasa por alto los peces. Los peces también, porque los peces de agua dulce no podrían sobrevivir si se mezclan las aguas del mar. Al revés, los del mar no sobreviven. Los del mar no pueden, perdón, si se mezclan las aguas no pueden sobrevivir. Los de agua dulce, agua salada, agua salada. No, depende, porque aquí nomás en los grandes lagos de Nicaragua hay tiburones, pues que hace tiempo se aclimataron. Por eso, pero vamos a ciertas cosas. Solo la logística que implica manejar a un elefante es terrible, imagínate. Que por cierto no habría cabido dentro de las medidas que da la Biblia. Sin embargo, lo que pasa es que la misma Biblia se corrige dentro del texto, porque estas exageraciones o hipérboles eran como los efectos especiales cinematográficos que se utilizaban en aquella época para que el argumento general fuera recordado. Porque la Biblia dice, entraron 7 especies de los animales limpios y 2 de los impuros. Entonces, al final, ese era el conjunto de animales que importaba salvar. Pero esto quiere decir que hubo otras cumbres donde por medios no navegantes, sino simplemente a pie, grupos humanos y de animales se salvaron.
y esto queda implícito precisamente en las expediciones arqueológicas que han hallado restos del arca. Yo creo que sí se han hallado, porque lo que más lo revela es el hecho de que luego esas áreas se acordonan y se les impide volver, porque no se quiere que se vuelvan centros de peregrinación religiosa en un Medio Oriente altamente explosivo. Todas las expediciones de las que he sabido por la televisión y por libros nunca llegan hasta el propio Ararat, sino que es un monte que está en las estribaciones y un poco más bajo. Pero según imágenes de satélite se nota. Es un tronco pero hay una pero no cosa, son las medidas. hay una cosa constante ahí. Incluso más grande lo que se ve en el satélite. Es que siempre le ven forma de barco. Y el arca de Noé no tenía quilla, no tenía nada, no tenía timón, ni proa, ni popa, nada. Era una simple caja, está diseñada solo para flotar. Entonces, ¿cómo ves que siempre la pintan? ¿Usted tiene ahí unas imágenes? Este es un libro del siglo XVII de Atanasio Kircher, un genio que inventó en su tiempo cosas como los proyectores de diapositiva, el fonógrafo, cosas increíbles del siglo XVII. Era jesuita. Y él había concebido el arca de Noé de esta manera, ¿no? Ahora, en esta forma, él se encargó de distribuir. Ahora, esto ha sido solo especulativo. Ahí vemos 3. Sí, según el rabino Yehuda, había 360 cámaras, cada una de 10 brazas cúbicas, ¿no? Y de 2 corredores. Después otro rabino, Nehemías, dijo que no, que eran 900 cámaras, cada una de 4 codos, cada uno con 4 corredores. O sea, después vino un matemático francés, Butero, Johannes Butero, del siglo XVII también, que dijo que el equivalente era del espacio como para 91 vacas de los animales grandes y para 84 cabras. Según eso son como 3 pisos o como recámaras. Sí, es que hay una lógica ahí. El piso de arriba era para la gente. El de abajo estaban los animales. El del medio para los alimentos y el de abajo para los animales. Esa es la distribución que Kircher hace. Y él justifica... Parece crucero ese. Es un crucero. Es un crucero primitivo. También Kircher trató de justificar la construcción del arca utilizando a otras personas, como que... No es en esta, anterior. Como que el arca la construyeron no solo Noé y su familia, sino con muchos operarios más. Tendría que haber pero entonces, que los contrataron pero para que ahora les viene el ayudaran. punto. Había que pagarles a los operarios. Exacto, pues sí los contrataron. Y si no les pagaron, sino que lo hicieron porque estaban ayudando, entonces no es cierto que lo creían loco los demás, sino que varios estaban convencidos de eso. Y que también querían subirse, entonces. Bueno, pero entonces eso viene a respaldar lo que he estado diciendo, que sostienen muchos antropólogos, arqueólogos y también ocultistas, que hubo nuez, inundaciones y otras arcas en otras partes del mundo, inclusive esa misma región. Es decir, al establecerse un esfuerzo colectivo localizado, eso servía para establecer un patrón de cómo en otras alturas de la misma región, y al respecto quiero decir, nada menos en territorio ruso, antaño de la Unión Soviética, hoy es territorio de Azerbaiyán, en el monte Elbrus hay otra arca. Esta con quilla, que ustedes han objetado por el hecho de tener quilla, se tienen fotos de esa y de la otra que está más abajo, que es hasta donde han llegado las expediciones. Y exageradamente o no, al otro lado del monte Ararat, también en territorio azerbaiyano, hay otra arca. Pero mira, encontrar restos de navíos en lugares secos y altos no es de extrañar, porque tú sabes muy bien que los océanos están donde no estaban antes. Eso no solo ¿Sabe que vamos a regresar con esta explicación luego de una pausa? Porque si usted me está diciendo, ¿verdad?, que históricamente los océanos se han movido, las aguas han bajado, etcétera. En algún momento pudo ser de un solo, no siempre. Pero me lo explican a profundidad luego de la pausa comercial. Bueno, estoy con Cintia, parte de nuestro público, y tiene preguntas para el tema de esta noche, que es el Arca de Noé. ¿Hay en otras religiones escritos sobre el Arca de Noé? Sí, bueno, es lo que hemos estado diciendo, ¿no? Otras tradiciones hablan de mitos similares, ¿no? En el Corán. Incluso en el Corán está también. tienen denominadores comunes como el arco iris, que lo menciona la Biblia, que... Como el pacto de que... Sí, cosa que demuestra una ignorancia también, porque ¿cómo es posible que nunca haya
había habido un arco iris, pues sabemos cómo es el fenómeno del arco iris. Natural. Con todo respeto, hasta los niños cuando están haciendo pipí se les hace arco iris allí. Entonces, otro denominador común es el ave que suelta, ¿verdad? El cuervo, la paloma, todo eso son denominadores comunes que en otras religiones, en otras tradiciones. Me hacía la pregunta también alguien atrás de que entonces la hipótesis de que solo Noé con su familia subieron al arca, según, por ejemplo, las imágenes que usted presentó, no sería así, fue más gente entonces. Sí, pero las imágenes que yo presento, acuérdense que el autor de esto, con todo que es un genio y lo respeto, es un cura, es jesuita. Entonces él parte también de su posición como religioso, no es una cuestión... Podría haber sido también Noé como una especie de profeta, que Javier estuvo hablando acerca de esa posibilidad, ¿verdad? Y la salvación, y que otros entonces estuvieran con él, creyendo en esto mismo. Yo creo, Milena, que, bueno, todos coincidimos en que no pudo haber sido solo un Noé, pero yo pienso también, y es algo que me gustaría centrar la discusión, de que los relatos, las historias bíblicas, todas ellas tienen una interpretación. Y uno no las puede entender necesariamente históricamente, porque habrán cosas que no van a pegar. Hay una técnica con la cual se estudia la Biblia que se llama técnica Pesher. Pesher quiere decir interpretación. Entonces, cuando yo comencé mi participación, les dije cuál es el significado de Noé, cuál es el significado del arca. Dejemos la parte histórica a un lado. ¿Para qué nos sirve ahorita en la humanidad, en esta humanidad, en la del 2014, en la plena era de Acuario, de qué nos sirve el relato de Noé y el arca y el diluvio? Porque ahí hay tres cosas importantes: Noé, el arca y el diluvio. ¿Qué es un diluvio? ¿Qué es el agua? O sea, el significado del agua, ¿cuál es detrás de todo esto? Son las emociones. Y una de las cosas más fuertes en este tiempo es que nosotros tenemos problemas emocionales muy serios. Y entonces, y ya les dije, Noé significa descanso, calma, paz. Es algo que es un estado de conciencia dentro de nosotros que debemos de buscar siempre. O sea, si todo alrededor es malo, ¿cómo vamos a hacer para entrar dentro de eso? Que es lo que planteaba muchos santos de la cristiandad. O sea, entra en tu morada secreta, en tu castillo interior, que eso es lo importante. Y desde ese tiempo, estaban hablando ustedes de hace 6.000 años aproximadamente, que se puede enfocar este relato de Noé. Ahora, y que viene, Javier, en la época de Moisés. O sea, el Antiguo Testamento, son dos cosas: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento plantea muchas cosas, la historia de Noé. También está la de Job. También hay muchísimas historias interesantes que nos pueden enseñar y podemos aprender. Ahora, como es un relato bíblico, espiritual, por decirlo así, totalmente, ¿verdad? Entonces se tiene que discernir en el espíritu, con la finalidad para lo que tú estás mencionando. Pues permíteme una observación. Voy a hablar como mago. Arcanoe es el plural en latín de arcano. Arcano es el misterio espiritual, los misterios del alma. Arcanoe puede referirse a los misterios. Y aquí estamos completamente de acuerdo, porque hay dos cosas importantes en el relato bíblico. Porque los otros Noé las han de tener también, pero como a nosotros a veces nos ha llegado, y nos llegó de una manera tan obligada, que hasta en los libros de texto aparecía un dinosaurio que se llamaba animal antediluviano. Y se dijo que las razas del planeta eran semitas, camitas y jafetitas, cuando sabemos que son muchas más, porque tanto influyó en la cristiandad y nosotros. Pero como ese es el argumento que tenemos, voy a resaltar dos cosas importantes. Una que dice: y Noé cerró por dentro y Dios cerró por fuera. Esa es una cosa importante. Y la otra, que es más importante para mí, es que al final dice que Dios prometió que nunca más iba a haber un diluvio de agua. Y decir diluvio de agua no tiene lógica, porque todos los diluvios suponen de agua. Entonces estaba advirtiendo de otro diluvio, que es del que él está hablando ahorita. Claro. Y es el diluvio del consumismo, la masificación, el materialismo, el individualismo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer cada uno? Lo que hizo Noé: cierra tu casa por dentro, ciérrate tú con los tuyos y flota mientras pasa este diluvio. Nos vamos a un corte comercial y luego Jimmy me puede responder a la pregunta que le había hecho, ¿sí? Claro.
existieron otros salvadores de diluvio con arcas. Ok, muchas gracias por la pregunta, y porque eso hace referencia a lo que hemos estado hablando en los bloques anteriores de las posibilidades de que han habido otras arcas también. Mira, yo quiero decirte a la luz de la antropología científica, y la ciencia trabaja con hechos objetivos, fácticos, llenos de evidencia, no con interpretaciones astrales que son... Pero es lo que la pregunta que yo hacía, es un relato bíblico, sí, es un libro espiritual. Que es un relato que está basado, que está basado en hechos. Una enciclopedia británica. No en las imaginaciones de cada cual. Entonces, digo, porque ese ha sido el enfoque de Fancy, de Javier y en alguna medida de Jimmy también, que porque algo tiene una interpretación espiritual, no tiene un hecho de lo cual arranca. Yo quiero decirles una cosa, eso no hemos dicho. Para que algo tenga una interpretación espiritual y sea válida, debe haber un hecho, aunque no sea exactamente como se describe, pero un hecho suficientemente similar de lo cual arranca. Claro, no estamos de acuerdo. En la zona, pero apenas lo mencionan, se esfuerzan por no mencionarlo. En la zona del Mar Negro, por ejemplo, al norte de Mesopotamia, al norte de la zona de Sumer, hay un Noé de los pueblos eslavos y tártaros conocidos como Atarrano. En la zona del Líbano, que es exactamente al otro lado de la civilización sumeria, se encuentra el Noé llamado Mitani. El caso del Corán, que tú lo mencionaste, Jimmy, es ilustrativo, porque el Corán te menciona el monte Ararat, pero también te menciona el monte Hanif, donde quedó el arca propia de los musulmanes, que ellos todavía la visitan. En realidad es una formación rocosa que tiene más o menos forma de barco, pero el hecho es que periódicamente encuentran ahí restos de madera fosilizada, y alguien podría preguntarse, ¿y de dónde la madera? Porque no siempre fue así. Aquí en América estuvo Pachacútec, el nombre de la montaña Purímac deriva de otro Noé, y lo curioso es que todos estos Noés, en las distintas civilizaciones, el patriarca, profeta o líder que salva a su grupo, siempre coincide con el nombre de alguna cumbre, porque es lógico, donde ha habido vastas inundaciones, los seres vivos, ya sea a pie, flotando, tienden a buscar la altura, pues, ¿verdad? Para ir cerrando, se nos ha acabado el tiempo, pero como yo decía, que hay que discernirlo con el espíritu, porque es realmente un tema que está en un relato bíblico, es un libro espiritual. Sí. Entonces, aquí obviamente los científicos siempre van a No, definitivamente el aporte tanto de Max como de Mago Francis es importante sobre la existencia e historicidad de estos relatos, pero que se hizo famoso con el relato bíblico. Ahora, para nosotros, como creyentes, no es importante tanto la historicidad, sino el mensaje, todos los elementos subyacentes a ese relato. Primero, el número 40, bíblicamente el número 40 lo hemos repetido muchas veces, significa tiempo necesario para prepararse, eso es lo que significa. Entonces, hubo necesidad de una purificación antes de reiniciar una vida. Un reciclaje. Un reciclaje, exactamente. Entonces, eso es lo que nos trata de decir. Si nosotros recordamos cuánto tiempo estuvo Jesús ayunando, 40 días. En el desierto. En el desierto, efectivamente. Elías en la montaña. Elías en la montaña. Incluso científicamente en la homeopatía y la macrobiótica, para poder eliminar causas desconocidas de una fiebre, como todas obedecen a un microorganismo, se recomiendan 40 días de cuarentena. Entonces hay un simbolismo. Ahora, luego también el simbolismo del agua. El agua tiene dos simbolismos. El agua turbulenta, crisis, problema. El agua tranquila representa crecimiento. El arco iris. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Los que creyeron flotaron sobre el agua turbulenta, el arca. Pedro, mientras creyó, iba caminando sobre las aguas. Cuando no creyó, se hundió. De hecho, el arca es figura de la iglesia, de toda iglesia, en cuanto a comunidades creyentes que se aíslan de la corrupción generalizada. Pero lo que yo voy es que para que la figura sea válida, debe haber tenido un espejo correspondiente, aunque haya sido ligeramente diferente en la realidad. Los invito al próximo tema de la Torre de Babel, muy interesante también, y voy a cerrar diciendo que realmente la figura de Noé, sea lo que fuere, de sus remotos orígenes, representan, como ya vimos, los diversos niveles de la escritura del tipo del hombre justo que se libra del castigo y se beneficia de la salvación. Hoy en día la salvación, la puerta y realmente la oportunidad que nos presenta el libro de la Biblia, del cual es la historia de Noé, es Jesucristo. Buenas noches. Gracias.